Descubrí que mi mejor amigo de 12 años me había estado robando durante toda nuestra amistad. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Hola a todos. Me llamo Marco, tengo 34 años y llevo semanas queriendo escribir esto porque necesito procesar lo que pasó. No busco que me den la razón ni que me odien. Solo necesito contarlo porque si no lo hago, siento que me voy a volver loco. Gracias de antemano si llegan al final, sé que es larga, pero cada detalle importa. Todo comenzó hace exactamente 3 meses, un martes gris de enero en el que yo simplemente fui a buscar los papeles del seguro de mi coche. Nada del otro mundo, ¿verdad? Solo necesitaba unos documentos que tenía guardados en una caja de zapatos que guardaba en mi armario. Papeles viejos, recibos, esas cosas que uno nunca tira pero tampoco sabe exactamente dónde están. Mientras revolvía la caja, encontré un sobre que no reconocí. Era de papel manila, sin nombre ni remitente, con el sello de una notaría de la ciudad. Lo abrí pensando que podría ser algo mío que había olvidado, y dentro encontré una carta y un recibo de transferencia bancaria por la cantidad de 4.800 euros. Mi primer pensamiento fue que era un error, que alguien había metido ese sobre en mis cosas por accidente. Pero entonces vi el nombre en el recibo. El nombre del destinatario. Y el mundo se me cayó encima. El nombre era el de Rodrigo. Mi mejor amigo desde los 22 años. ¿Quién es Rodrigo? Para entender lo que sentí en ese momento, necesitan saber quién es Rodrigo para mí. No era simplemente un amigo. Era el amigo. El tipo que estuvo en el hospital cuando tuve el accidente de moto a los 25 años. El que me ayudó a mudarme 3 veces. El que fue testigo en mi boda. El padrino de mi hijo mayor. El hombre al que llamé primero cuando mi padre murió hace 4 años, antes incluso de llamar a mi hermano. Rodrigo y yo nos conocimos en la universidad, en primero de administración de empresas. Éramos compañeros de clase y un día, por pura casualidad, acabamos sentados juntos en el examen de microeconomía. Ninguno de los dos teníamos ni idea de lo que hacíamos, y en el descanso nos reímos tanto de nuestra ignorancia compartida que salimos juntos a tomar un café y no nos separamos hasta hace 3 meses. Era el tipo de amistad que la gente describe como hermanos que la vida separa al nacer. Compartimos piso durante 2 años. Viajamos juntos por media Europa con mochila y presupuesto cero. Nos prestamos dinero, ropa, consejos y secretos. Cuando él rompió con su novia de 4 años, dormí en su sofá durante una semana para que no estuviera solo. Cuando yo pasé por una depresión a los 29, fue él quien me insistió en que fuera al médico. 12 años. 12 años de una amistad que yo consideraba uno de los pilares de mi vida. Y resulta que durante todo ese tiempo, ese hombre me estaba robando. Estuve unos 10 minutos mirando ese recibo sin moverme. Mi cerebro intentaba construir una explicación lógica, quizás Rodrigo me debía dinero y lo había pagado a través de esa notaría. Quizás era un error administrativo. Quizás yo estaba confundiendo cosas. Quizás. Pero había algo en ese sobre, en ese papel manila sin nombre, metido entre mis cosas más personales, que me decía que esto no era un error. Alguien lo había puesto ahí adrede. Y ese alguien era la única persona que había estado en mi piso durante las últimas semanas, mi cuñada Susana, que me había ayudado a ordenar el armario cuando estuve de viaje de trabajo. Llamé a Susana ese mismo martes por la noche. Le pregunté si sabía algo del sobre. Hubo un silencio muy largo al otro lado del teléfono. Tan largo que yo ya supe que la cosa era seria antes de que abriera la boca. Marco, me dijo con una voz que no le había escuchado nunca, una voz baja y cuidadosa como la de alguien que va a dar una noticia muy mala, necesito que te sientes antes de que te cuente lo que sé. Y necesito que me prometas que no vas a hacer ninguna tontería esta noche. Le prometí. Me senté en el suelo de la cocina porque las piernas me fallaron antes de llegar a una silla. Y Susana me contó la historia. Lo que Susana sabía. Al parecer, la hermana de Susana, que trabajaba en un bufete de abogados del centro, había llevado varios meses antes un caso en el que el nombre de Rodrigo aparecía como parte acusada. No en un caso criminal, sino en un proceso civil relacionado con una deuda. Susana no sabía todos los detalles porque su hermana no podía hablar del caso por confidencialidad profesional, pero sí le había dicho algo muy concreto, que Rodrigo tenía una forma de operar que llevaba años perfeccionando. Lo que hacía era simple en concepto aunque elaborado en ejecución, Rodrigo se ganaba la confianza absoluta de personas cercanas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Una vez que tenía esa confianza, empezaba a operar. A veces pedía dinero prestado con excusas creíbles y nunca lo devolvía. Otras veces se hacía cargo de gestiones económicas en nombre de la otra persona y olvidaba transferir parte del dinero. En algunos casos, simplemente falsificaba firmas en documentos secundarios cuando tenía acceso a los datos de alguien.
Susana había encontrado el recibo por accidente mientras ordenaba mis cosas. No sabía exactamente qué significaba, pero sabía lo suficiente como para guardarlo. Quería contártelo, me dijo, pero no sabía cómo. Llevaba semanas pensando en cómo decírtelo sin que te rompieras. Tardé unos segundos en responder. Luego le pedí que me mandara todo lo que supiera. Y colgué. Las primeras 72 horas. Lo que hice las siguientes 3 noches no se lo recomiendo a nadie, pero tampoco me arrepiento de haberlo hecho. Me convertí en detective de mi propia historia. Saqué todos los extractos bancarios de los últimos 12 años, que por suerte guardo en una carpeta digital desde siempre porque soy bastante meticuloso con las finanzas. Y empecé a buscar. No tardé mucho en encontrar el primer hilo. En 2017, Rodrigo me pidió que le dejara usar mi cuenta para recibir un pago de un cliente suyo porque tenía problemas con el banco y necesitaba un favor puntual. Yo le di acceso durante 2 días. En esos 2 días entraron 3.200 euros en mi cuenta y salieron 3.200 euros. Yo en su momento no revisé los detalles porque confiaba en él ciegamente. Pero ahora, mirando los movimientos con lupa, vi que la transferencia de salida no iba al banco de Rodrigo. Iba a una cuenta que no reconocía. Ese fue el primero. Luego vinieron más. En 2019, cuando yo estaba pasando por el divorcio y tenía la cabeza en otro sitio completamente, Rodrigo se ofreció a gestionar el pago de unos aranceles notariales relacionados con la separación. Yo le di el dinero en efectivo, unos 800 euros. Revisando los documentos de la notaría de esa época, los aranceles reales eran 340 euros. La diferencia nunca apareció. En 2021 me asesoró en la compra de un coche de segunda mano. Fue él quien encontró el vendedor, quien negoció el precio y quien estuvo presente en la transacción. Pagué 7.500 euros. Meses después, por pura casualidad, el vendedor y yo coincidimos en un taller mecánico y salió el tema. Me dijo que el coche lo había vendido por 6.000 euros. Yo en ese momento pensé que había habido un malentendido. Ahora sabía exactamente lo que había pasado. Seguí buscando. Y seguí encontrando. Para cuando terminé de revisar los 12 años completos, tenía una lista de 17 incidentes diferentes. La suma total era difícil de calcular con exactitud porque algunos implicaban dinero en efectivo del que no tenía registro exacto. Pero la estimación más conservadora que pude hacer fue de 23.000 euros. 23.000 euros. Robados. Por mi mejor amigo. En 12 años. Y lo peor no era el dinero. Durante aquellos 3 días de investigación no dormí más de 3 horas por noche. Mi mujer, Elena, que es la persona más paciente que conozco, se sentó conmigo la segunda noche mientras yo seguía mirando pantallas con cara de fantasma. No le dije lo que estaba haciendo todavía porque no quería preocuparla hasta tener algo concreto. Le dije que tenía un problema de trabajo. Ella me creyó porque soy un pésimo mentiroso y aún así me creyó, lo cual dice mucho de la calidad de esa mujer. La tercera noche, cuando tuve la lista completa, me la conté todo. Tardé 2 horas en explicarle cada punto. Ella escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó callada un momento y luego dijo algo que me ancló completamente. Marco, esto no es tu culpa. Tú no fallaste. Él te falló a ti. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque tardé días en creérmelo del todo. La llamada que no quería hacer. No llamé a Rodrigo de inmediato. Primero hablé con un abogado, un primo de Elena que nos hizo un favor y nos atendió un sábado por la mañana en su despacho. Le expliqué todo. Revisó los documentos que llevé. Me dijo que había base suficiente para presentar una denuncia por apropiación indebida y estafa, aunque algunos casos prescritos complicarían el proceso. Me dijo también que si quería recuperar el dinero, lo más probable era que fuera a través de un proceso civil largo y costoso, y que tenía que estar preparado emocionalmente para eso. Lo que me preguntó entonces me dejó pensando varios días. ¿Qué quieres tú de verdad de esto? ¿Quieres el dinero? ¿Quieres que vaya a juicio? ¿O quieres una explicación? Yo no supe responderle. La verdad es que quería las 3 cosas y ninguna a la vez. Porque lo que más quería, en el fondo, era que todo fuera un error. Que hubiera una explicación que lo cambiara todo. Que mi mejor amigo de 12 años no fuera el hombre que la evidencia decía que era. Al final decidí confrontarlo cara a cara antes de tomar ninguna decisión legal. Elena no estaba convencida de que fuera una buena idea, y en retrospectiva tenía razón en sus dudas, pero yo necesitaba mirarlo a los ojos. Le escribí un mensaje simple: Rodrigo, necesito verte. Es urgente. ¿Puedes mañana a las 7 en el bar de siempre? Respondió en 5 minutos. Claro, tío. ¿Todo bien? Esa pregunta, ese todo bien, me revolvió el estómago. El bar de siempre.
Llegué 10 minutos antes y pedí agua. No podía beber café, tenía el estómago cerrado. El bar de siempre era un sitio pequeño en el barrio donde los dos habíamos vivido de estudiantes, con mesas de madera y una cafetera antigua que hacía un ruido horrible. Habíamos pasado cientos de horas ahí. Era extraño que ese fuera el escenario elegido para esto. Rodrigo llegó puntual, como siempre. Iba con su chaqueta azul de siempre, con esa sonrisa de siempre, con ese gesto de abrir los brazos para el abrazo de siempre. Y yo no me levanté a abrazarlo. Se detuvo. Me miró. Algo en mi cara le dijo que esto no era una reunión normal. Marco, ¿qué pasa? Se sentó despacio. Yo saqué la carpeta que había preparado. 4 páginas con los principales casos documentados, fechas, cantidades, referencias. La puse encima de la mesa sin decir nada. Él la miró. Luego me miró a mí. Y entonces pasó algo que no esperaba, no se puso a la defensiva. No protestó. No dijo esto es un error ni no sé de qué estás hablando. Bajó la cabeza. Eso fue más devastador que cualquier cosa que pudiera haberme dicho. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, me preguntó sin levantar los ojos. 1 semana. Asintió despacio. Luego dijo, con una voz que era casi un susurro, lo siento, Marco. Y yo, que había preparado un discurso, que había ensayado lo que iba a decir, que había imaginado ese momento 100 veces, no fui capaz de articular ni una palabra. Me quedé mirándolo durante lo que debieron ser 2 minutos completos en silencio. Y luego me levanté, recogí mi carpeta y me fui. No le dejé hablar más. No sé si hice bien o mal. Pero en ese momento era lo único que podía hacer. Lo que vino después del silencio. Esa noche Rodrigo me mandó un mensaje de voz de 17 minutos. No lo escuché hasta 2 días después porque no podía. Cuando lo hice, estaba solo en el coche, aparcado frente a un supermercado, y lo escuché entero. En el audio, Rodrigo lloraba. Me contó cosas que yo no sabía. Me dijo que había tenido un problema serio de ludopatía desde los 27 años, que había ocultado a todo el mundo. Que había perdido cantidades enormes de dinero apostando y que cuando estaba desesperado buscaba la manera de compensarlo donde podía. Me dijo que sabía que no había excusa. Que era consciente de lo que había hecho. Que había vivido con esa culpa todos estos años y que en cierto modo el alivio de que yo lo supiera era tan grande como el horror de haber perdido mi amistad. Me dijo que lo sentía. Muchas veces. Con muchas palabras diferentes. Y terminó diciendo, eres la mejor persona que he conocido en mi vida y la traté peor que a nadie. Cerré la grabación. Salí del coche. Compré lo que había ido a comprar. Volví a casa. Y lloré en la ducha durante 20 minutos seguidos. Hay una cosa que nadie te dice sobre este tipo de traiciones, el proceso de decidir qué hacer es casi más agotador que el descubrimiento en sí. Porque una vez que tienes la información, el mundo entero, o al menos la gente que te rodea, tiene una opinión muy clara sobre lo que debes hacer. Y esas opiniones son completamente contradictorias. Mi hermano Carlos fue el primero en enterarse después de Elena. Su posición fue inmediata y sin matices, denúncialo. Ese tipo te robó 23.000 euros. No es una discusión. Mi madre, cuando se lo conté una semana después, lloró y luego dijo algo que me sorprendió, Marco, ese chico tiene un problema. No te estoy diciendo que le perdones, pero entiende lo que hay detrás. Mis amigos del trabajo se dividieron en 2 bandos casi perfectos. Y las personas del grupo de WhatsApp de la universidad, a los que se lo conté en un mensaje privado a los más cercanos, tampoco se pusieron de acuerdo. Todo el mundo sabía exactamente lo que yo debía hacer. Y nadie era yo. La conversación con Elena. Elena y yo tuvimos muchas conversaciones en esas semanas. Largas, a veces circulares, a veces muy dolorosas. Pero hubo una en particular que me cambió la perspectiva. Era un domingo por la mañana. Los niños estaban en casa de sus abuelos. Estábamos tomando café en la cocina y Elena me preguntó algo directo, si Rodrigo no fuera tu amigo. Si fuera un conocido cualquiera que te hubiera hecho esto mismo, ¿qué harías? No dudé, lo denunciaría. ¿Y el hecho de que sea tu amigo cambia algo en la realidad de lo que hizo? Silencio mío. No te estoy diciendo lo que hacer, aclaró Elena. Solo quiero que la decisión que tomes sea por las razones correctas y no porque te sientas obligado a perdonar algo que no tienes por qué perdonar, ni porque el peso de la amistad te paralice. Esa pregunta me la llevé durante días. La respuesta fue lenta pero clara, la amistad no cambiaba lo que había hecho. Pero tampoco borraba 12 años de historia real. Ambas cosas eran verdad a la vez, y yo tenía que vivir con esa contradicción. Lo que decidí hacer. Después de varias semanas, tomé una decisión que sé que no todo el mundo entenderá y que respeto que no compartan. No presenté denuncia penal.
Presenté una reclamación civil a través del abogado, que básicamente es un documento formal exigiendo la devolución de una cantidad acordada en un plazo determinado, con la advertencia de que si no se cumplía, el siguiente paso sería judicial. Mis razones fueron varias. La primera, puramente práctica, el abogado me explicó que un proceso penal por hechos distribuidos en 12 años, con varios ya prescritos y muchos sin documentación perfecta, podría alargarse años y costarme en honorarios casi tanto como lo que esperaba recuperar. La segunda razón fue que Rodrigo me respondió al documento legal con una propuesta de pago escalonado que, aunque no cubría el total estimado, era un reconocimiento explícito y por escrito de lo que había hecho. La tercera razón, la que más me costó admitir públicamente, es que una parte de mí no quería destruirlo completamente. No por él. Por lo que fue. Por la persona que existió antes de que yo supiera esto. Por todos esos años que fueron reales aunque también fueran una mentira. Es complicado. Lo sé. No tiene que tener sentido para nadie más que para mí. Firmamos un acuerdo. Rodrigo se comprometió a devolver 15.000 euros en 36 mensualidades. Para cubrir el resto, le exigí también que se inscribiera formalmente en un programa de tratamiento para la ludopatía y me demostrara mensualmente que estaba asistiendo. Si incumplía cualquiera de las dos condiciones, el acuerdo se rompía y procedíamos judicialmente. Mi hermano no habló conmigo durante 2 semanas cuando se enteró. Mi primo abogado me dijo que era generoso en exceso. Varios amigos me dijeron que estaba siendo blando. Y quizás todos tengan razón. Pero era mi decisión, no la de ellos. ¿Y la amistad? Esa es la pregunta que más me hacen. Y la respuesta corta es, se acabó. No de manera dramática ni con un discurso final. Simplemente, después de firmar el acuerdo, le dije a Rodrigo que no quería volver a tener contacto con él más allá del estrictamente necesario para el seguimiento de los pagos. Sin escenas, sin insultos, sin grandes declaraciones. Solo un esto ha terminado dicho con mucha calma y mucho dolor. Él lo aceptó. Me mandó un último mensaje diciéndome que lo entendía y que respetaba mi decisión. Que esperaba poder ser algún día la persona que yo merecía que fuera, aunque ya no fuera parte de mi vida. Lo leí. Lo guardé. Y lo dejé en lectura sin responder. Han pasado 3 meses. Ha cumplido con los primeros 3 pagos. También me ha mandado los justificantes de asistencia al programa de tratamiento, tal y como acordamos. No le he respondido ningún mensaje personal. No lo he bloqueado porque eso me parece una energía que no quiero gastar. Simplemente no está. Y la ausencia duele de una manera que no esperaba. Porque lo que echo de menos no es al hombre que descubrí que era. Es al hombre que creí que era. Y esos dos no son la misma persona.